él toma un pasaje, el pasaje de Isaías capítulo 61. Lee ese pasaje y lo que dice Jesús es: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Eso hace un cortocircuito teológico en la gente que estaba escuchándolo. Este pasaje desnuda por completo el corazón y la función y la labor y el objetivo por el cual Jesús estaba viniendo a esta tierra. Por eso Él dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Acompáñenme a leerlo. A ordenar de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Vamos, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Diga conmigo: para gloria suya. Toda la labor del evangelio, todo lo que hizo Jesús, todo el camino que Él corrió, toda la sanidad que hizo, toda la restauración que estaba planeada, tenía un objetivo: que usted y yo tengamos un nombre. Serán llamados árboles de justicia. Diga conmigo: árboles de justicia. El entendimiento del diseño, diga conmigo: entendimiento del diseño. El entendimiento del diseño de cómo funciona un árbol de justicia es aquello que va a otorgar identidad y revelarnos si usted y yo estamos cumpliendo el propósito y el llamado que usted y yo tenemos. Por eso es crucial, es fundamental, es medular que usted y yo comprendamos cómo es un árbol de justicia. Jesús no podía lanzar este término sin dar una explicación detallada de lo que Él quería para nosotros. Es por eso que hoy traigo un planteamiento teológico con el siguiente camino. Vamos a hablar acerca del fallo de la estructura y de la regeneración. ¿Qué es lo que pasó con nosotros y cómo somos regenerados? El proceso de la regeneración y del cambio de naturaleza para ser llamados árboles. Punto número 2: cómo la Biblia ilustra a los hombres como árboles. Punto número 3: el diseño del árbol de justicia: raíz, tronco, ramas, hojas, flores, fruto y el ecosistema. Y 4: la esperanza de aquel que es un árbol caído. ¿De acuerdo? Así que, ¿me acompaña a orar? Padre, gracias porque hoy podemos acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder revisar esta escritura de la manera más sencilla. Así como tú desglosas, Padre, todo y haces que nuestro corazón se transforme. Una vez más hazlo, Señor, y revela tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Del fallo de estructura a la regeneración. Por años el hombre ha intentado mejorar su conducta. Por años hay algo en el corazón del hombre que quiere ser buena persona. Existen muy pocos prototipos de aquellos que dicen: yo he nacido para ser malo. Malo, yo quiero ser malo. La mayoría de la gente desea ser buena. Y sin darse cuenta, la gente no puede ser buena porque nosotros venimos desde ya con un daño estructural. Un daño estructural profundo. Un corazón que engaña. Una vida mala y errada. Tanto es así que Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y el corazón es perverso. Usted y yo no venimos con un corazón bueno, bonito, un poquito barato tal vez, pero no es así. Nuestro corazón es perverso. Y tanto es así y tan perverso que solamente Dios lo puede conocer. Aquel que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Este corazón y esta maldad que podemos tener nosotros no se soluciona con una pequeña intervención cosmética. No se soluciona con una manito de pintura espiritual de buenas obras. No se soluciona de esa manera. Nuestra maldad no necesita un retoque para que se mitigue. Lo que nosotros necesitamos es una mejora del diseño caído.
Es por eso que cuando Jesús viene y dice: he venido a vendar, a restaurar, a cambiar, he venido a hacer todo ese tipo de cosas, lo que está hablando Jesús es que Él está haciendo una regeneración de la naturaleza. Diga conmigo: regeneración de la naturaleza. Siguiente. El proceso de esa regeneración, el proceso de pasar de muerte a vida, la Biblia dice que es por medio de la palabra de Dios y por medio de la fe. Usted y yo nunca hubiéramos tenido vida si no hubiera sido por creer la palabra de Dios. Tanto es así que Juan capítulo 5 verso 24 dice: y el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más el que oye mi palabra, el que cree, de muerte a vida. Mire, nos convertimos en una nueva creación, según lo que dice Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa transición de muerte a vida se llama nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que usted y yo somos partícipes de una naturaleza divina. Segunda Pedro 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a seis partícipes de la naturaleza divina. Miren, hermanos, el asunto es que tenemos una nueva naturaleza. Alguien levante la mano y diga: soy nueva criatura. Diga: tengo nueva naturaleza. Usted y yo no somos los mismos que hemos llegado a esta tierra. No somos los mismos. Somos una nueva naturaleza por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que nos otorga esa nueva naturaleza, la fe que nos otorga esa nueva naturaleza, nos ilustra, siguiente, como árboles. Si uno analiza el principio del árbol en la Biblia, muestra a los hombres como árboles. La Biblia cuenta que un día Jesús estaba sanando y le traen a un hombre. Y a este hombre que era ciego, todos esperaban el protocolo de siempre de Jesús: hey, orar y punto. Pero Jesús no se mueve por protocolos. Lo que hace Jesús es sanarlo de una forma diferente. La Biblia dice que Él moja, o que Él puso sus manos encima de él después de escupirle los ojos, y le dice: ¿cómo ves? Marcos 8, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que él le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Diga conmigo: veo a los hombres como árboles. Inmediatamente después, en el verso 25, dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Cualquiera podría pensar que, ufale, Jesús se equivocó, ¿no? Era como que, ahí está, ¿cómo ves? Más o menos, como árboles a la gente. Esto está mal, a ver otra vez. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque unos capítulos más atrás, no está en la diapositiva, Marcos capítulo 2, la Biblia narra cuando Jesús está sanando a un hombre que estaba lisiado, estaba cojo. Y lo primero que dice Jesús también es sanarlo en 2 golpes. Le dice: tus pecados son perdonados. Y la gente dice: pero ¿cómo puede perdonar pecados? Y él dice: es más, no solamente eso, tus pecados son perdonados, y segundo, ahora levántate y anda. Porque lo que hace Jesús es primero restaurar la parte espiritual para poder llevarlo a un plano físico. Pasa exactamente lo mismo. Voy a sanar tu visión espiritual. ¿Cómo ves? Veo que son árboles. Perfecto, estás viendo bien, estás viendo más allá de tu naturaleza, pero necesitas caminar con naturaleza. Así que te voy a poner esto para que puedas caminar normal. En el ámbito espiritual, vemos a los hombres como árboles. No todo árbol está muerto. El problema está aquí: no todo árbol está bien plantado. Lo que hoy tenemos que ver en nosotros es cómo estamos plantados y qué tipo de árboles somos. Porque usted ha recibido un nombre de parte de Dios y serán llamados árboles de justicia. En lo espiritual, usted es un árbol de justicia. Pero este árbol de justicia tiene que tener partes que compongan y que estructuren, y tiene que estar representada en la palabra. Lo primero es siguiente, uno atrás, por favor. Aquí le he hecho un dibujito. En este dibujito
lo vamos a desglosar. La primera parte del árbol es que no puede existir un árbol, ahora sí, siguiente, si no tiene una raíz. La raíz del árbol es la infraestructura invisible. Es lo que realmente va a sostener al árbol en momentos de conflicto, en momentos de prueba, en momentos de vientos, en momentos de dificultad. Si la raíz es débil, el árbol se puede caer. Todos vemos lo que está arriba, todos vemos lo bonito que es el árbol, pero depende el árbol de lo que está abajo. De eso depende. Nuestra vida, hermanos amados, pasa exactamente lo mismo, porque somos árboles. Nuestra vida visible debe sostenerse por aquello que es invisible. Y tanto es así que el tamaño de lo que es la raíz, por lo general, es el mismo tamaño de lo que es la copa. Tan grande es la copa de este árbol, tan grande también tiene que ser lo privado. Tan grande y voluminosa es la copa, tan grande también tiene que ser lo que la mantiene fuerte. Hermanos amados, el mundo de la fe, diga conmigo, el mundo de la fe. El mundo de la fe se sostiene en lo invisible. Por eso Hebreos capítulo 11 verso 1, cuando define la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque la fe se soporta en lo invisible, la convicción de lo que no se ve. Tanto es así que el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve. Diga conmigo, lo que no se ve. Que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que se ve, lo que se ve se hace de lo que no se veía. Eso dice la palabra. Todo en nuestra vida, todo lo físico debe estar arraigado en lo que no se ve. Recuerda el versículo que les hablé cuando les dije que vamos a orar los martes, Mateo 6:6. Ese verso dice que cuando uno debe orar, entra en su aposento y cierra la puerta, ora a su Padre que está en el secreto, no se ve. Y tu Padre que te ve en lo secreto, no se ve, te recompensará en público. Lo público se va a ver, lo que se gesta en privado. Todo lo visible se gesta en lo invisible. Por eso es que la estabilidad del árbol depende de sus raíces. No hay soporte si no hay raíz. La estabilidad del árbol depende de cuán profundas están sus raíces. Pero, diga conmigo, pero no importa cuán profundas sean las raíces del árbol, el árbol nunca va a nutrirse si no tiene esa raíz un contacto con el agua. Las raíces profundas otorgan estabilidad, pero el contacto de la raíz con la fuente de agua hace que el árbol sea nutrido. Por eso es que la Biblia dice siguiente. Ahí está, le puse agua ahí. En Juan capítulo 7 verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, diga conmigo, en lo privado, en el secreto, lo que nadie ve, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Hermanos, todo momento íntimo con Dios, todo momento íntimo que este árbol pasa con Dios, le va a dar firmeza. Pero todo momento íntimo conectado con el Espíritu Santo va a nutrir el árbol. Tanto es así que el Salmo capítulo 1 verso 1 al 3 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lea conmigo el verso 3, a la cuenta de 3, 2, 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Puede volver a leer la parte celeste? 2, 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, esta profundidad y esta conexión privada va a provocar que esta persona tenga una manera de comportarse diferente. ¿Sabe por qué este hombre que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo, su hoja no cae? Sencillamente, versículo 2, uno atrás por favor. Es porque se deleita en la palabra de Dios, es su delicia.
Y como se deleita en la palabra de Dios, el versículo 1 dice: este hombre no anda en consejo de malos. El testimonio y la autoridad que una persona puede tener, la buena manera de comportarse, es fruto sencilla y claramente de que en privado esta persona está buscando a Dios, buscando Espíritu Santo. Por eso es que esta persona no se mete en malos consejos, no anda con pecadores, no es un bullying en silla de escarnecedores asentado. Es porque está haciendo raíces profundas y está haciendo raíces conectadas junto a una corriente de agua. ¿Cuál sería el problema de aquella persona que no tiene una raíz fuerte? Isaías 40:24 dice lo siguiente: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Cuando una persona no tiene una raíz profunda, cualquier viento agarra y la quiebra. Cuando una persona no está conectado y nutrido con el Espíritu Santo, cualquier problema lo destroza. Cualquier conflicto lo deprime. ¿No se ha preguntado por qué vemos tantos cristianos deprimidos, luchando con depresión, con ansiedad, que no sé lo que quiero, no sé qué es lo que voy a hacer? Eso es problema de raíz. Es problema de raíz. Cuando nosotros nos sentimos de esa manera, estamos mostrando nuestro propio diagnóstico. Es que mis raíces no están profundas. Me faltan fuerzas. Es que mi raíz no está conectada al río del Espíritu Santo, a esa fuente inagotable. Pero lo primero que sale cuando la raíz se nutre, cuando la raíz está estable, inmediatamente es el tronco. Siguiente. Y el tronco es lo que va a empezar a mostrar la identidad de lo que está empezando a nutrirse. El tronco es lo que se ve. La gente no camina por la calle y dice: oye, mira este árbol, órale, qué buenas raíces, Dios mío, qué raíces más buenas. Dice. Lo primero que ve la gente cuando ve un tronco es: oye, mira, aquí hay un árbol. Y si no se da cuenta, no anda viendo las ramas, va el tronco. Si no ve el tronco, se choca. Lo que impacta de un árbol es el tronco. ¿Has visto los toborochis? La gente que viene del interior se saca fotos con los toborochis. Oh. Y nosotros lo miramos como que: ¿qué le pasa a un toborochi? No. Uno de los tratamientos naturistas más comunes es: ve y abraza un árbol. ¿Han visto gente que abraza un árbol? Se reconcilia con la naturaleza. Es el tronco, es lo visible. ¿Sabe qué ve la gente de nosotros? Nuestro carácter. Eso es lo que la gente ve. Y el detalle está aquí. El tronco, así como la gente ve en esta metáfora bíblica del árbol que ilustra el carácter es lo que sostiene, lo que conecta y lo que estabiliza todo lo que va a estar afuera. Lo que ve la gente es el carácter. La gente se puede olvidar de nuestra cara bonita, que es cierto, usted tiene una muy bonita, pero se puede desanimar al conocer nuestro carácter. El carácter cristiano no es ser una excelente persona. El carácter cristiano es mostrar a Cristo en nosotros. Entonces, cuando la gente ve nuestro tronco, lo que tiene que ver la gente es a Cristo en nosotros, el carácter de Cristo moviéndose. El tronco es la raíz que va desde la tierra. Es lo primero que muestra hacia arriba. Colosenses 3:1 dice lo siguiente: si han resucitado con Cristo, si es que realmente hay algo de ustedes en sus raíces de comunión con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira sobre las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te quedes ahí en la raíz, sino arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Hermanos amados, cuando nosotros empezamos a crecer como árboles, no crecemos hacia una idea. Ah, sí, qué bonito el cristianismo. No. Crecemos hacia una persona. Vamos a Cristo. El crecimiento cristiano nos lleva cada vez más lejos de lo terrenal y nos tiene que acercar a lo celestial. Ahora, la altura de un árbol
La altura de un árbol está relacionado 100% a su prestigio. Diga conmigo prestigio. Si uno ve un arbolito así enano, así, pasa desapercibido. Si uno ve un árbol imponente, si uno ve un árbol que sobrepasa a los demás árboles, dice, ¡oh, qué árbol! Pero si ese árbol es notorio, es porque su tronco es alto y este árbol tiene prestigio. La altura del tronco habla de su prestigio. Cuán visible es usted, el carácter de usted, cuánto se nota. Pero el ancho del tronco habla de la madurez del tronco. ¿Ha visto usted alguna vez cuando se corta el tronco? Ahí se ven unos anillos, ¿no es verdad? Mientras más anillos es porque el árbol ha sido más viejo, más maduro. Hay un riesgo. Se imagina un árbol con mucho prestigio, mucha altura, pero inmaduro, pero sin anchura. ¿Qué va a pasar con el árbol? Acepto ideas. ¿Qué pasaría? Se cae al primer viento. ¿Por qué? Porque no tiene madurez, solamente tiene prestigio. Mire que el reconocimiento puede ser algo muy dañino para la persona inmadura. El reconocimiento es algo que puede destruir a la persona que es inmadura. Por eso la madurez, diga conmigo, madurez y prestigio tienen que ir creciendo de la mano. Un árbol con mucho prestigio pero poca madurez va a caer. Pero un árbol con mucha madurez que no tiene prestigio también es deforme. Un árbol así bien grueso pero que no crece, chato, raro, muy raro. Por eso relación prestigio y madurez tienen que caminar juntos y lleva tiempo. Mis hermanos, miren, no todo árbol maduro es visible. Lo vuelvo a decir. No todo árbol maduro es visible, pero todo árbol visible debería ser un árbol maduro. Por eso, hermanos, es complicado buscar altura si uno no tiene el tronco bien estructurado, porque el viento nos va a quebrar. El viento rompe los árboles delgados. Mire, cuando un árbol muere, cuando un árbol va a ser usado para otra cosa, muere el árbol y se lo corta, ¿qué es lo que queda ahí en la raíz? Unos anillos, ¿no es verdad? Y uno puede decir, uy, este árbol realmente era grueso. Y si era bueno el árbol, ese árbol se va a volver una muy buena mesa y va a durar por años, de años, de años, y vamos a heredar a nuestros nietos la mesa. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama legado. Porque cuando el árbol muere y es cortado, en ese momento, en el funeral, todos hablan buenas cosas. Yo me acuerdo que este hombre era impresionantemente generoso. Este hombre era un hombre perdonador. Este hombre, vamos a extrañarlo porque este hombre realmente hizo cosas maravillosas. Se ve su carácter. ¿Y qué vamos a hacer con él, con lo que queda de él? Un legado. Vamos a recordarlo así, es una mesa. Porque lo que se recuerda de la persona siempre será su carácter, siempre será su legado. Por eso es que la Biblia en esta ilustración es el carácter. Ahora bien, este tronco lo que va a sostener siguiente son unas ramas. Las ramas lo que otorgan es un nivel de alcance, un nivel de autoridad alrededor de lo que va a soportar este árbol. El crecimiento vertical tiene que ver con el tronco, pero el crecimiento horizontal del árbol tiene que ver con la autoridad que podemos tener hacia la gente, porque es horizontal. Y uno puede tener autoridad en muchas áreas de la vida. Este árbol de justicia no solamente crece con autoridad hacia los demás porque tiene prestigio y tiene también madurez. Ezequiel, ¿cómo podemos respaldar lo que acabamos de decir? Mire, Ezequiel 19:11, léalo conmigo, ¿le parece? A la cuenta de 3, 2, 3. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser el cetro de un rey. Checa eso. Llegó a crecer muy alta, muy por encima de los demás vides. Lea conmigo la parte verde. 2, 3. Se destacó por su altura y por sus abundantes ramas frondosas. Diga conmigo, autoridad. Porque tenía ramas, empezó a ejercer autoridad como rey.
¿Por qué otorgarías autoridad a alguien? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tiene formación. En todo lo que usted se forma, usted tiene autoridad. Bueno, y si no se quiere formar en nada, por lo menos infórmese. Cuando uno por lo menos está informado, puede opinar sobre algo. ¿No es verdad? ¿Cómo es la temporada? ¿Cuál es el problema en todo nuestro país? La carbonilla en los motores, ¿no? ¿Qué es eso? Yo no tengo ni idea, no tengo formación de mecánico. Bueno, para tener autoridad en la siguiente charla, por lo menos infórmese de lo que es la carbonilla, ¿no? Entonces, si tenemos información de esto, entonces tenemos autoridad en una charla, en una mesa. La falta de formación, diga conmigo, falta de formación. La falta de formación como personas y de información nos hace ignorantes y carecemos de autoridad en muchas áreas. Por eso, chicos, estudien, por favor. Estudien, chicos. No es pecado tener una carrera profesional. Mínimamente apuntemos a eso. Mira, si tienes un joven cerca, diga, fórmate. Para que ya, ahora sí, si tienes a alguien no tan joven y si tienes un profesional cercano, si tienes un profesional, diré, fórmate más. Es que es eso, hermanos, es eso. Mientras más nos formemos, nuestras ramas van a crecer más, nuestro alcance va a crecer más. Mire, Isaías capítulo 27, verso 11. A la cuenta de 3 conmigo, léalo, 2, 3. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Cuando el pueblo no se forma, cuando la gente no estudia, cuando no se informa, carece de entendimiento. Entendimiento viene de la palabra biná, que es comprender, cordura, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. ¿Sabe por qué hablamos de autoridad cuando hablamos de sabiduría? Siguiente, mire lo que dice la Biblia en Proverbios 8. Por mí, está hablando la sabiduría, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí, por la sabiduría, dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan en la tierra. Diga conmigo, autoridad. ¿Sabe lo que es la sabiduría? Sabiduría es la capacidad de tomar principios y aplicarlos en la vida. Un matemático, uno que sabe muchas matemáticas, puede ser muy inteligente en matemáticas, pero si no puede aplicar esas matemáticas para poder llevar una nave al espacio, ¿de qué sirve tantas matemáticas? Un matemático sabio es aquel que tiene la capacidad de tomar esos principios y llevar una nave al espacio. Una persona que sabe mucha química, si no puede hacer algo con eso, no es una persona sabia, porque no puede tomar los principios y aplicarlos a la vida diaria. Pero si tomo toda la química que sé y genero el próximo detergente que va a cambiar la historia, ejerzo sabiduría. Lo mismo pasa con la sabiduría del cielo. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si solo tenemos conocimiento y no podemos aplicarlo a la vida diaria, la Biblia nos llama necios. Por eso el sabio es aquel que aplica los principios. Ahora, las ramas quebradas son las personas que no tienen la capacidad de tomar los principios del reino y aplicarlos en la vida diaria. Esa persona que no tiene sabiduría no va a tener autoridad, porque sin sabiduría no hay gobierno correcto. Sin sabiduría no hay autoridad que respalda. La autoridad se sostiene por la sabiduría que uno tiene. En cualquier área, en el área en la que tú eres profesional, en el área en la que te estás formando, depende mucho de cómo es tu capacidad de aplicar. Miren, hermanos amados, no todo el que manda tiene autoridad. No todo el que manda tiene autoridad, pero la autoridad verdadera no se impone, se respalda con sabiduría. Ahora bien, sigamos en nuestro diseño. Gracias, multimedia. Uno atrás, por favor. Las ramas soportan algo. Las ramas soportan las hojas. Las hojas, gracias. Las ramas soportan las hojas. Ahora, en la palabra de Dios, las hojas siempre van a ilustrar las palabras. Cuando alguien tiene autoridad en un tema porque sus ramas han hecho que se pueda expandir,
sus palabras se van a mantener en el rango de autoridad que tiene. Sus frases son recordadas, sus opiniones son valoradas, porque esa persona tiene autoridad. Entonces sus palabras se sostienen, no se caen. Por eso es que cuando se habla del árbol de justicia en el Salmo capítulo 1, en el verso 3, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice la parte verde? 2, 3. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No así los malos. ¿Cómo son los malos? Que son como el tamo que lo arrebata el viento, como la paja que va y se lo llevan. Las palabras de este hombre, uno atrás todavía, por favor. Las palabras de este hombre se sostienen, sus hojas no se caen. Cumple lo que dice. Sus palabras no están en el piso. Cuando las hojas se caen, ¿qué son las hojas caídas? Basura, estorbo. Y hay mucha gente que habla de lo que no sabe. Sus palabras no tienen peso. No hay forma de este hombre, no hay forma de contradecir lo que dice, porque realmente lo respalda su autoridad. Ejemplo, traigamos aquí a Messi y traigamos aquí a Cristiano Ronaldo para que nadie se pelee, ¿de acuerdo? Messi y Cristiano Ronaldo, ¿lo ven? Usen su imaginación. Messi y Cristiano Ronaldo. Vamos a preguntarles qué opinan ellos acerca de política. ¿Qué tal? Y puede dar su opinión, que bueno, que la política, bla, 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 bla. Pero ¿cuánta importancia tendrían sus palabras sobre política? ¿Cuánto? Bueno, entonces vamos a hacer que ellos hablen acerca de fútbol. Dije otra cosa, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿cómo es ser presidente? Bueno, me imagino que ser presidente debe ser cae, sus palabras caen. Pero pregúntale, ¿cómo es ganar una Copa Mundial? Yo les explico cómo se gana una Copa Mundial. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Entonces sus palabras tienen peso. ¿Tiene sentido mi ejemplo? Tiene sentido. Entonces, sus palabras van a tener peso acorde al nivel de autoridad que usted haya alcanzado en su vida. Un árbol de justicia tiene esa autoridad y sus palabras se sostienen, sus hojas no caen. Los malos son como el tamo. Los malos, sus palabras son basura. De los malos sus palabras son pajas, son hojas sueltas que opina algo y dice, ¿usted qué sabe? Dice la Biblia que son hojarascas, palabras que se desprendieron de la autoridad. Mira el verso 5. Por tanto, a estos que sus palabras se caen, que sus opiniones se caen, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Claro, ¿por qué? Porque sus palabras no tienen fundamento. ¿Por qué tendría que juzgar a alguien que es un borracho y que diga, no, yo creo que no hay que tomar? Se cayó. Un infiel, yo creo que deberíamos ser fieles a nuestra esposa. Eres un infiel, no, tus palabras no tienen autoridad. Por eso es que a este que no tiene autoridad no se lo toma en cuenta en un juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Claro, porque no tienen autoridad. No se les da la palabra, no pueden enseñar porque no tienen la autoridad y el alcance con sus ramas. ¿Tiene sentido? Si tiene sentido, que tiene sentido. Me está haciendo asustar porque creo que no me está entendiendo lo que estamos hablando. ¿Tiene sentido? Ok, mire lo que dice Judas capítulo 1 verso 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Está hablando de reunirnos en la congregación, en un grupo pequeño, en una célula, en la congre después de la reunión. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacer naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza, que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en otoño. Lea conmigo la parte naranja. 2, 3. Son como árboles en otoño, doble muerte muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Diga conmigo esto, diga conmigo, nuestras palabras. Diga, nuestras palabras deben estar sostenidas por autoridad de vida. Ahora, el árbol de justicia puede extender sus ramas hacia varias direcciones, porque eso le va a dar autoridad en su profesión. Si usted es un buen profesional, lo que usted diga va a ser tomado como una eminencia, porque se preparó.
Si usted trabaja en ser padre, en ser madre, usted va a poder hablar de qué es ser padre y ser madre. Si usted es un creyente que se extiende a este lado, y mire, la autoridad empieza a crecer del árbol de justicia y sus palabras empiezan a tener peso, eso es un árbol de justicia, pero se extiende con autoridad. Si tiene alguien al lado, dígale lo siguiente, dígale: hablemos en aquello que tenemos autoridad. Porque si no es así, basura. Las palabras del árbol de justicia. Diga conmigo: palabras del árbol de justicia. ¿Sabe qué características tienen las palabras del árbol de justicia? Es que estas palabras edifican. Estas palabras construyen. Estas palabras, mire, lo que habla este árbol de justicia tiene un solo objetivo: sana. ¿Cuánto de lo que a lo escrito me acerco? Ezequiel capítulo 47 verso 12. Cheque esto. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, árbol de justicia, ni fallará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para comer, cheque esto, y su hoja para medicina. ¿Cuánto de lo que hemos hablado esta semana ha sanado? ¿Cuánto de lo que hemos hablado esta semana ha sido para pinchar? Porque tal vez no soy tan árbol de justicia, más bien soy un cactus de justicia. No tengo hoja, tengo espina. Es que ese es el examen. Si algo quiero decir, mira, voy a decir esto para lastimarle, no es árbol de justicia. Porque las palabras de este árbol de justicia que tiene autoridad construye, sana, edifica. Mire, cuando la salud es real en la rama, cuando la salud es real en esta rama y tiene hojas, la manifestación inevitable va a ser que dé fruto. Por eso es que dice, miren, da su fruto a su tiempo. Este árbol es espectacular. Es más, el árbol de justicia no contamina su entorno. El árbol de justicia es admirable porque sana su entorno. Este árbol seguramente que va a dar fruto, seguro, porque es un árbol de justicia. Pero antes de que venga el fruto, ocurre un fenómeno. ¿Sabe qué es lo que pasa? 2, 3. El árbol florece. ¿Sabe qué es de las flores? Es la estética del árbol. Se ve bonito. ¿Ha visto los tajivos? Todos caminamos en Santa Cruz hasta, no me acuerdo qué mes es el asunto. ¿Qué mes florecen los tajivos? Septiembre. Todos caminamos así en Santa Cruz hasta septiembre. En septiembre pasa algo. Dejamos de sacarnos fotos. Los extranjeros ya no sacan foto con el toborochi. Se sacan fotos así debajo, ¿no? Ya no importa, el toborochi ya no importa. Importa, las flores. Mentira es pecado. ¿Cuántas mujeres han agarrado y se han ido a sacar fotos con uno de esos árboles? Es más, cuando caen las flores, ¿dónde pasa? No, sácame una foto. Le sacamos la peor foto de la galaxia, pero están felices. La ciudad cambia de olor, ¿no es verdad? Cuando hay flores. Miren, la Biblia dice que las flores es la expresión visible de la gloria de Dios. Mateo capítulo 6, verso 28. No se afanen por vestido, porque se afanan. Consideren los lirios del campo. Piensen en los lirios del campo. No crecen, no trabajan, ni hilan, pero les digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ni con toda su gloria manifestó la gloria de Dios como los lirios. Las flores manifiestan la gloria de Dios. Cuando florecemos como árboles, glorificamos a Dios. Y solamente puede florecer lo que está vivo. Mire, la Biblia dice lo siguiente en el Salmo capítulo 92. El justo, diga conmigo, árbol de justicia. El justo florecerá.
como la palmera crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Cheque esto. ¿Dónde va a florecer el justo? En los atrios de nuestro Dios florecerá. ¿Dónde florece el justo? ¿Dónde florece el justo? En los atrios. Y la Biblia dice que todo lugar, que el atrio tiene una característica especial. El atrio es el lugar de alabanza. Por eso las flores de los árboles de justicia se llama alabanza. Salmo capítulo 100, verso 4. Entren por sus puertas por acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El justo florecerá en el atrio, y en sus atrios hay alabanza. Alaben, bendigan su nombre. Mire, el árbol maduro no solo crece, sino florece. Y cuando florece, el árbol perfume el ambiente. ¿Se acuerda cuando esta mujer se acercó a Jesús y rompió el frasco de alabastro delante de Jesús y ungió sus pies? ¿De qué era el perfume? Era de nardo puro. Y el perfume inundó. El nardo es una flor. Inundó por completo. El Señor siempre ha tipificado el sacrificio que Él acepta como largo como olor grato, un olor fragante. 2 Corintios 2. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, en los que se pierden. Eso es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Mire, usted sabe, hay un olor muy peculiar en los funerales, hay un olor muy peculiar en el cementerio. Es un olor a flores que se están muriendo. Pero qué diferente es ir a una florería donde realmente hay vida, a un jardín de flores. Ese olor grato para Dios es eso. Pero una vez que el árbol da sus frutos, que es alabanza, el árbol de justicia alaba y glorifica a Dios, llega un momento en el que las flores siguiente ¡pic!, van a dar fruto. Yo sé, lo tuve que ilustrar con un montón de colores porque no quería encasillar el fruto del Espíritu Santo, que es a que se refiere, en un solo color para no marcar, sino que es la cúspide del árbol, la productividad, incluso la identidad. En medio nuestro hay un montón de expertos, y cuando a veces los voy a visitar, me dicen: mire pastor, este es un árbol de mangas. Y mire pastor, este es un árbol de mandarinas. Y mire pastor, este de aquí es de limón, y este de aquí es de naranja 7 sabores. Como yo no sé, yo miro y digo: qué bonito el de palta. No, pastor, ese no es palta. ¿Sabe cuándo me vuelvo un experto? El momento que veo fruto. Porque veo, esta es mandarina, ¿no? Claro, es mandarina. ¿Cómo sabe, pastor? Es que tiene mandarina, ¿no? No es limón, es mandarina. Conozco la mandarina. Mire, la identidad del árbol de justicia es visible no solo por su tronco, a menos que lo conozcas bien, no solo por sus hojas, a menos que lo conozcas bien, pero cuando da fruto, la gente dice inevitablemente: ese es un árbol de justicia. La Biblia dice en el Salmo 1: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, mire, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Sí, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tiene todo eso. Y miren, lo hermoso es que Dios no tiene un árbol, Dios no tiene un plantío de árboles para hacer muebles. No. Dios tiene un plantío de árboles que dan frutos. Ezequiel 47. Y junto al río, en la ribera, uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caen, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. ¿Sabe? El fruto tiene la capacidad de replicarse, porque el fruto tiene la semilla. Ahí está el verdadero discípulo. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. El buen discípulo no se ve por lo bien que predica. El buen discípulo no se ve por lo mucho que sirve. El buen discípulo no se ve por lo mucho que hace o sabe. El buen discípulo se ve porque ama. Está con gozo, amor, gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre. No voy a ahondar en el asunto del fruto porque lo hemos hablado mucho aquí en esta casa. Pero es hermoso porque cuando este árbol crece y es fuerte y tiene buen carácter y tiene autoridad en muchas áreas de la vida, y sus palabras no caen, y de paso huele delicioso, y de paso tiene muchos frutos, es inevitable que debajo de este árbol siguiente se forme un ecosistema. Porque los pájaros quieren estar alrededor de ese árbol, los animales quieren estar con ese árbol, los hombres quieren estar al lado de ese árbol, porque es un árbol de justicia. Un verdadero árbol de justicia no solo da fruto, no solo da sombra, crea un ecosistema donde todos pueden vivir, donde todos pueden crecer, donde todos pueden encontrar a Dios. Eso es un árbol de justicia. Ezequiel capítulo 31 verso 3 habla acerca de un árbol de justicia. El verso 3 dice lo siguiente: eres como la poderosa Asiria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosas ramas que daban una inmensa sombra al bosque, y su copa llegaba hasta las nubes. Tenía prestigio, y para que tenga ese prestigio tenía que tener carácter. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. Tenía buenas raíces, o tiene buenas raíces. Está conectado a la fuente. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos. Camina en comunidad. No es un árbol aislado puesto por un arquitecto y ahí vas a quedarte medio de la nada. Era con más árboles. Le gusta estar con árboles. Este gran árbol se levanta muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibía sus raíces. Tiene autoridad, tiene alcance. Lea conmigo el verso 6 a la cuenta de 3. 2, 3. Las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Las aves encuentran cobertura. Los animales debajo de él se reproducen. Las naciones habitan debajo de este árbol de justicia. Dile a la persona que tiene al lado: están hablando de ti. Esto no es solamente un árbol, es un sistema de influencia, porque influencia toda la creación. Las naciones influencian. No solo eso, el verso 7: era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente, porque sus raíces llegaban a lo profundo, porque había agua en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. ¿Cómo hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico? Era la envidia de los demás árboles del Edén, del jardín de Dios. Es un buen árbol, ¿no es verdad? Es un buen árbol. Pero pasó algo. Hay un problema con este árbol, porque ese árbol del que habla Ezequiel es un árbol tan impresionante, un árbol que tiene un ecosistema impresionante, este que tenía raíces profundas, este que tenía altura, este que tenía influencia, este que tenía alcance, este que tenía gobierno sobre sistemas. Tiene una dependencia que es quebrada. Mire lo que dice el verso 10. Por lo tanto, esto dice el Señor: como Egipto se volvió vanidoso, se volvió arrogante, porque se puso tan por encima de los demás que su copa llegaba a las nubes.
¿Qué pasó con ese árbol? Se volvió vanidoso. Dijo, qué buen cristiano soy. Se volvió arrogante. Qué influyente que soy. Mis palabras no se caen. Lo que hago prospera. Qué conectado a la fuente que soy. ¿Cómo me gustaría que los demás vieran lo conectado que estoy con la fuente? Porque estoy conectado a la fuente. Mi fruto, no probaron fruto mejor que el mío. Es increíble que no puedan ver el fruto que tengo. Si es notorio el fruto que tengo, no entiendo cómo no lo ven. Diga conmigo vanidad. Diga conmigo arrogancia. Y porque se puso tan por encima de los demás que su copa llegaba a las nubes, mire la tristeza del árbol. Siguiente. Lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad. Ya lo he desechado. Verso 12. Mire, un ejército extranjero, el terror de las naciones lo taló y lo dejó tendido en el suelo. Sus ramas quedaron esparcidas por las montañas, los valles y los barrancos de la tierra. Todos los que vivían bajo sus sombras se fueron y lo dejaron ahí tirado. En la profecía está hablando de Israel, porque Israel, Dios lo hizo crecer. Pero lamentablemente Israel se volvió vanidoso y Dios mandó a Babilonia para que Babilonia haga esto. Mandó a los asirios para que los asirios hagan esto. Y la Biblia dice que todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento es figura y sombra para que nosotros comprendamos y no cometamos el mismo error. Verso 13. Las aves que se posaban en el tronco caído y los animales salvajes se tienden entre sus ramas. Que ningún árbol de ninguna otra nación se envanezca por su propia grandeza, porque aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo, pues todos están condenados a morir y a descender a la profundidad de la tierra, caerán a la fosa junto con el resto del mundo. Si le pasó a Israel, puede pasar a cualquiera. Eso es lo que está diciendo. Por eso hoy necesito hacer ciertas preguntas. ¿Qué pasó contigo, árbol? ¿Qué te sucedió, árbol? Si tu sombra era para dar descanso a muchos, ¿por qué empezaste a vivir para ti mismo? ¿En qué momento tu altura se volvió orgullo y no adoración? ¿Qué pasó, árbol? ¿Cuándo confundiste lo que Dios te dio con algo que tú produciste? Porque debo recordarles que si la gente nos ve a nosotros como alguien bueno, ni siquiera somos nosotros, es el carácter de Cristo. Debo recordarles que si nosotros tenemos autoridad y alcance de alguna manera en cualquier área de nuestra vida, si somos buenos profesionales, si somos buenos para hacer algo, si hay algo de autoridad en cualquier cosa que tenemos, no viene de nosotros, viene de lo que Dios derramó en nosotros y de la fuente en la cual nos hemos conectado. No viene de nosotros. Por misericordia somos lo que somos. ¿Somos buenos padres? La Biblia nos llama malos. Si hay algo bueno en nuestra paternidad, simplemente es lo que hemos aprendido de nuestro Padre, que es Dios. ¿Somos buenos hijos? Es por lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Tenemos buenos frutos? ¿Hemos logrado algo en nuestra vida? No te olvides que es porque Dios lo hizo. Nuestras palabras tienen peso cuando hablamos sobre algún tema. Es por la gracia que Dios nos ha dado. ¿Tenemos autoridad y alcance? Por favor, árbol, ¿en qué momento confundimos lo que Dios nos dio
y pensamos que era algo que nosotros producíamos. ¿Qué pasó, árbol? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué dejaste de mirar al que te plantó? Si creciste por su gracia. ¿O por qué te empezaste a sostener en tu grandeza? Tanto mensaje solamente para decir esto. ¿Llegaste alto? Pues Dios dice: yo te hice alto, pero no para que tocara las nubes, sino para que dieras sombra a la tierra. Si te di raíces, pero no para que confiaras en ti, sino para que nunca te desconectaras de la fuente. Te hice un cristiano firme, era para que busques más mi presencia. Si te di fruto, pero no era para tu nombre, sino era para mi gloria. Hermanos, nunca olvidemos que si hay algo bueno en nosotros, es por causa de Cristo. Porque el peligro, hermanos amados, no es crecer. El peligro es olvidar quién nos hizo crecer. En el momento que olvidamos que toda nuestra vida es para glorificarle a Él, hemos perdido la visión. Nunca olvidemos Isaías 6, cuando está hablando de: vine a salvarlos, a renovarlos, a restaurarlos, vine a ponerles nombre. ¿Y saben qué? Es Isaías 6, gracias. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Siempre fue para gloria de Él. ¿Será que estamos caídos? ¿Será que hemos caído? Porque para el árbol caído todavía hay esperanza. La Biblia dice lo siguiente en Job capítulo 14: porque si un árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Si por alguna razón hemos caído en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia, y hemos pensado que es algo bueno lo de nosotros, aún hay esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no fallarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y la copa como planta nueva. El río de agua viva es el Espíritu Santo. El agua representa la palabra de Dios. Hey, ¿sabes cuál es la manera en la cual podemos volver a vivir? Vuélvete a conectar. ¿En qué momento nos desconectamos de Él? La solución es la exposición constante a la verdad y la comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, la doctrina sana es el abono que restaura el diseño caído. Necesito que entendamos que no hay un daño estructural que la gracia no pueda reconstruir, que no pueda restaurar. La esperanza también está en Isaías capítulo 55. Mire lo que dice este versículo: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá de mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Siguiente, verso 12: porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Por qué? Porque donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas les dará gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de poder y de su amor. Mire qué hermoso es esto, porque no hay seguridad que la palabra, no hay estado que la palabra no pueda revertir. Es nuestra seguridad. Y el resultado final es que donde había espinos, voy a volver un ciprés. Si por alguna razón, en vez de ser un árbol de justicia, me he vuelto un árbol pinchoso, me he vuelto un cactus que dice una cosa y ya salen mis palabras. Mire, el papá cactus y la mamá ortiga, ¿no?
¿Sabe cómo es la ortiga? Es uno que tiene una hoja en la que si tocas con tu piel te pica. ¿No es verdad? Así es, ¿no ve? La ortiga, así te empieza a dar comezón. La mamá hace dar comezón y el papá un pinchoso. Y los hijos cactitos, ¿no? El perro, ojo de mono, ¿no? Cola de mono. Está la familia, ¿no? Así Pero si la familia se conectara, si el árbol se conectara, donde vi espinos, te voy a volver un ciprés. Yo quiero ser un ciprés. Donde vi ortiga, un arrayán. Yo quiero ser arrayán. Imagínate lo que van a pasar con los cactitos. Hermanos, solo quiero hacerles recuerdo lo siguiente. Dios no está buscando árboles grandes. Está buscando árboles conectados. Y un árbol conectado va a poder crecer en madurez. Porque un árbol conectado inevitablemente va a dar fruto. El árbol de justicia no vive para crecer, vive para glorificar a aquel que lo plantó. Mire, si alguna palabra de la que hoy he dicho ha llegado a su corazón, creo que lo mejor que podemos hacer es orar y reconocer en qué estado estamos. Porque tal vez estamos en ese estado en que nuestra naturaleza no ha sido cambiada. Si alguien viene por primera vez tal vez a la iglesia Rocafiel, tal vez no hemos entendido que somos pecadores. Hoy es un buen día para poder caminar en un cambio de naturaleza. Todo lo que antes era, todo lo que antes pensaba cambia, y mi forma de pensar ahora es nueva. Tal vez es necesario profundizar y conectarnos a la fuente. Tal vez necesitamos trabajar en nuestro carácter. Tal vez necesitamos trabajar en nuestro alcance de autoridad. Tal vez necesitamos trabajar en sostener nuestras palabras con esa autoridad. Tal vez lo que es necesario es intensificar las flores de la alabanza. Tal vez lo que es necesario es mayor fruto. Tal vez lo que es necesario es formar todo un ecosistema para poder bendecir a los demás. Pero sí sé una cosa: usted ha sido llamado árbol de justicia. Y mi objetivo hoy era simplemente mostrar cuál es su diseño. ¿En qué etapa de diseño usted se encuentra? ¿En qué momento de vida usted se encuentra? Pero hoy podemos arrepentirnos y decirle: Señor, en algún momento de este diseño he quebrado tu modelo, pero hoy quiero buscarte. ¿Se anima a orar conmigo? ¿Será que podemos ponernos en pie un instante?